el gusto de que esté Darío Arce con nosotros, que nos va a presentar su trabajo, Un modo de enfrentar el dolor, reversión de la función alfa. Darío Arce es médico psicoanalista, es miembro titular en función didáctica de APA, full member de IPA, especialista en niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA e IPA, coordinador del espacio de autor Wilfred Bion, profesor de seminarios y supervisor en institutos IPA, APA, Instituciones de México, autor de diversas publicaciones sobre sueños y psicosis, dentro de las cuales se encuentra un capítulo en el libro compilado por Franco Angeli del libro Momentos psicóticos de la cura, junto a Civitarese, Piera Olañé, etc., traducido al italiano 2013. Ex miembro del comité editor de la revista Psicoanálisis Argentino, APA, y miembro del comité científico del Congreso Internacional Bion 2020, Intuición, celebrado en enero en Barcelona, España. Bueno, Darío, le damos la palabra. Bueno, el gusto es mío, realmente, ¿no? Les agradezco mucho que me hayan invitado. Para mí es un honor estar acá. Así que empiezo sin más prólogo. Eh, bueno, empiezo con un epílogo que es decirles que si los síntomas más crónicos y profundos de la esquizofrenia deben entenderse no solo como los más trágicos despojos humanos que deja tras sí ese terrible holocausto que constituye la enfermedad, sino que los mismos síntomas llegan a revelar en el curso de la terapia las manifestaciones de un esfuerzo intensamente vivo, aunque inconsciente, por recuperar, mantener y desechar modos de relación que predominan entre el paciente y otras personas de su niñez. Bueno, en la literatura psicoanalítica hay muchos trabajos dedicados a la función alfa y la capacidad de reverie, ¿no? Curiosamente, Bion creo que la menciona nada más que una vez en la obra en, em, en Aprendiendo la Experiencia. Pero se hicieron miles de No se trabajos. oye, ¿eh? ¿No se me oye? Ahí- ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí, se oye bien. Ahora sí, sí. Me parece que los que escuchan bajo es porque están escuchando desde una computadora. Si pueden poner su celular o conectar con el celular van a escuchar mejor. Mira la cara. Por ahí me alejé Ahora se del oye bien. micrófono en un momento. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí. Sí, por ahí Sí. sí se puede acercar al micrófono, por favor. Eh, Gracias. es que me inhibe, ¿viste? Bueno, tanta. Bueno, casi toda la atención quedó puesta entonces al servicio de la linealidad de un modelo en la capacidad de reverie. A saber, ¿no? Ingresan elementos beta, sensaciones o percepciones, se obtienen elementos alfa que sirven para pensar, soñar, etc. Pero Bion también destacó un aspecto que, que es parte integrante también de la función de reverie, que a mi entender tiene mucha relevancia y hasta donde sé no recibió igual atención. Se trata del concepto de reversión de la función alfa o función alfa revertida. Eh, bueno, les hago un breve repaso del modelo. Supongo no hace falta, pero nunca está de más tampoco. Tomando los mecanismos esquizoides enunciados por Klein, identificación proyectiva, escisión y objetos parciales, idealización, mediante los cuales un sujeto escinde y proyecta partes de la personalidad en el interior de un objeto, Bion desarrolla un modelo que puede tomar impresiones sensoriales y emociones provenientes del exterior o del interior y en función de la tolerancia a la frustración, pueden transformar y metabolizar o puede evacuar
objetos fragmentados mediante la identificación proyectiva. Describe la función alfa como un enigmático procedimiento que ocurre en un continente, mente de la madre o el analista, con capacidad de reverie, que transforma sensaciones, percepciones, elementos beta, cosas en sí, en elementos alfa, que son como ladrillos para pensar, almacenar, soñar, y forman la pantalla que separa lo consciente de lo inconsciente. Bueno, y más también, ¿no? Permiten el crecimiento mental. A modo de ejemplo, el bebé sufre hambre, temor a estar muriendo, con ansiedad y culpa, se ensucia y llora. La madre ensaya con su mente tratando de interpretar qué le sucede al bebé. Lo levanta, le da de comer y el bebé se tranquiliza. Imaginando los sentimientos, el niño, lleno de sentimientos de culpa, dolorosos pedazos de heces y orina, ansiedad, avidez, temores de muerte, evacúa estas sensaciones por medio de la identificación proyectiva como elementos beta, a través del llanto, la orina y las heces. La madre, al levantarlo y alimentarlo, transforma por medio de la función alfa los temores de muerte y ansiedad en vitalidad y confianza, las heces y la orina en leche, la avidez en generosidad. Bueno, acá está detallado el papel de la madre pensante, o el analista también, que permite al bebé comenzar a desarrollar la función de pensar y de llegar a practicarla en forma autónoma, a través de la internalización de ese objeto. En el ejemplo de la madre, y con un paciente sería el analista, ¿no? En el modelo bioniano es importante también destacar la existencia de elementos beta, cosas en sí, que son pasibles de ser evacuadas al exterior vía identificación proyectiva, como acción al interior o al interior del cuerpo, eh, bueno, o conducta de supuesto básico, o transformadas en alucinaciones o conductas de supuesto básico. Em, Reversión de la función alfa. Bion esboza el concepto de reversión en sus primeros escritos sobre el tema, Volviendo a pensar, y continúa en su libro Aprendiendo la experiencia. Señala allí que la función alfa puede invertir su sentido y en lugar de transformar las impresiones en elementos beta, perdón, vuelvo, em, en elementos alfa, por eso. Pero quería leerles toda la frase para que no se pierdan, como yo. Puede fracturar los elementos alfa en formación, destruir la barrera de contacto y aplicar los restos fraccionados, que contienen restos de yo y superyo, el tratamiento de los pensamientos por evacuación, para dar por resultado, por ejemplo, la formación de objetos bizarros. Se produce la destrucción de pensamientos oníricos y el pensar inconsciente de vigilia. Los elementos alfa en formación son convertidos en elementos que no poseen características ni de elementos alfa ni de elementos beta puros, pero solo pueden ser evacuados fuera del aparato. Estos elementos beta con restos de yo y superyo se pueden enquistar en objetos reales formando objetos bizarros. Si no se entiende algo, avísenme y paramos un minuto. Dada esta situación, puedo suponer que al analizar un objeto bizarro, es posible reconocer esos restos de yo y superyo mutilados. Restos de significados y fantasías que se pueden conectar con funciones de la personalidad del paciente. Restos restos que de ser integrados a la personalidad del paciente serían reconocibles como instancias. Bueno, uno podría preguntarse qué es lo que produce esta función alfa, que se revierta, ¿no? ¿Por qué no termina su destino?
y es coherente con la idea de Bion que sea por dolor, ¿no? Que si la idea va a ser tan dolorosa que no, eh, que bueno, que no, no va a ser aguantable, tolerable por lo menos. Em, bueno, recapitulando, cuando las sensaciones y las percepciones impactan una mente, pueden encontrarse con una función denominada alfa. La misma, de funcionar adecuadamente, produce elementos alfa, pasibles de ser pensados, sufridos o almacenados. Si por el contrario existe una falla en la función alfa, producto del encuentro con el dolor, estas sensopercepciones son convertidas en elementos beta para luego ser expulsadas por medio de la identificación proyectiva, dando lugar a la formación de objetos bizarros. En este contexto, denominamos reversión de la función alfa a una función alfa dañada que mutila elementos alfa, dándoles el mismo destino que los elementos beta, o sea, expulsándolos. El conjunto da por resultado un objeto que es sentido como una cosa. Em, Bien, vamos con el análisis del objeto bizarro. El objeto bizarro producto de la reversión alfa presenta aposición y aglomerado de elementos, o sea, partes no integradas, tan solo superpuestas, en un objeto creado en el que se puede reconocer y dar vida a los significados y fantasías de un paciente gracias al proceso analítico. Es mi intención en este trabajo, a partir de un material clínico, que lo vamos a ver a continuación, tomar una alucinación y un objeto bizarro y reconocer y reconducir esos elementos beta a los jirones de yo, super yo de la vida del paciente, para ilustrar y describir a través de un sentimiento y las impresiones del analista procesos mentales en la producción de una interpretación. Bueno, se analizan y se diferencian los distintos aspectos contratransferenciales que resuenan en el encuentro, separando los aspectos correspondientes de la vida del paciente y de lo del analista, al tiempo que pone en valor la posibilidad que otorga la resonancia emocional de ese encuentro en la creación de una interpretación. Para continuar la descripción entonces del objeto bizarro, las palabras de Bion. Las partículas evacuadas, que pueden conformar un objeto bizarro, son vividas como si fueran objetos externos reales, encapsulados en un fragmento de la personalidad que lo ha envuelto. El carácter de esta partícula completa dependerá en parte del objeto real y parcialmente de la partícula que los envuelve. Si el fragmento está relacionado con la vista o el oído, el objeto bizarro se ve como mirando o escuchando al paciente, como es el caso del ejemplo. Ahora habría que cortar la grabación. Pero van a seguir escuchando los que están escuchando. ¿Querés poner el gráfico? Sí, sí, pero no sé. O sea, el gráfico es más que nada para aclarar para que sea más evidente el mecanismo, ¿no? Eh, Pasalo. Te quedo ahí adelante. Tiene una flechita abajo, suele tener. O hace clic directamente en la pantalla, a ver si. ¿No? Bueno, saca entonces todo eso que está ahí abajo. No puedes. Bueno, igual el gráfico era muy sencillo, o sea, bueno, aprovecho para seguir con mi café. Bueno,
No, sí, bueno, yo tenía, viste, mi computadora andan perfecto. Es un sistema de Mac, por eso. Un sistema de Mac. De Mac, no el bien. Ahí está. Bueno, listo. Pues obviamente ese es el título. Eh, ahí, pasala. Bueno, no, igual lo veo de acá. Pasala, pasala. No sé qué dice, pero. Ahí está. Esa barrera de contacto, eso. Bueno, eso, que impactan contra la barrera de contacto. In- Siguiente, siguiente. Ahí está. Dale, toca, toca. Con fe. Ah, bueno. Ahí está, sí, lo que pasa es que hay un par. Atraviesa, final feliz, elementos alfa. Sí, sí. Dale, dale, dale. Con ganas, con fe. Ahí está. Los otros son sensaciones, percepciones. Comienza la función alfa y se revierte. Salen elementos alfa y beta. Con restos perdón, elementos beta con restos de yo y super yo. Sí, sí, sí. Ahí, ahí está, o se arma la pantalla alfa, ¿no? Bueno, dale, adelante. Dale, dale. Sí, sí. Y hay un ejemplo con el ojo, digamos, el ojo dibujado, ¿no? La percepción, sí, revierte, vuelve. El ojo que estaba destinado a ser, a recibir, proyecta, rompe su sentido, ¿no? Y el ojo, entonces, el órgano funciona en doble sentido. Bueno, puede haber alucinosis, alucinaciones, objeto bizarro, supuesto básico. Y acá, bueno, listo. Ya, ahí era sencillito. Y hay el objeto bizarro. Bueno, vamos con el cómo pienso la formación de la idea dolorosa en este caso, ¿no? Como quieran. Pues, sigue un poquito, pero bueno, como quieran. Em, si bien creo que el mecanismo de reversión de la función alfa tiene tanta permanencia como la función alfa, esquemáticamente puedo describir dos momentos. Primero, un primer momento en el exterior del país, ¿no? Cuando sentí que se me partía la cabeza. Momento que parece haber sido, conjeturalmente hablando, en el que la reversión llegó a su clímax. La función alfa se activa con el comienzo del sueño de ser el gran académico. Frente a la imposibilidad de soñar este sueño, al verse incapacitado de escribir la tesis de doctorado, la función alfa colapsa y se revierte. Dicho de otro modo, se comienzan a dar las condiciones para generar pensamiento, se activa la función alfa, que de ser pensado sería insoportablemente doloroso frente a la imposibilidad de escribir la tesis de doctorado, comienza a tomar contacto con la idea de que todo el futuro que sintió en posesión como promesa, todas las posibilidades de ser el gran académico, se escurrían como arena entre los dedos. Frente al dolor insoportable del colapso vocacional, comienza la reversión. Y un segundo momento que se describe en el proceso analítico, donde se retiran las condiciones para estas ideas dolorosas, se reiteran, no se retiran, se reiteran las condiciones para estas ideas dolorosas
y se renueva el accionar defensivo. Se van dando las condiciones para que se inicie un pensamiento, función alfa, operando en sentido de formación de elementos alfa, y el aspecto del yo autoobservador y el aspecto evaluador del superyo, que observa y atestigua, comienzan a tomar contacto con su estado actual, con lo que logró hasta el presente, un quiebre psicótico, y lo que aspiraba en su ideal del yo, un prestigioso intelectual. Los padres detrás del cuadro, a través de los ojos y los oídos, observan y miden la distancia que hay entre lo que iba a ser y lo que llegó a ser, luego de su colapso. Este pensamiento en formación, el inicio de contacto con la frustración que genera una tensión dolorosa e insoportable para el paciente, lleva a que la función alfa comience su reversión hacia la formación del objeto bizarro, analizado en los párrafos siguientes. ¿Cómo se configuró en este caso el objeto bizarro? Con la integración en el campo de las diferentes partes de la trama, incluyendo el sentimiento del analista y el trabajo interpretativo. Surge en el paciente una asociación recuerdo-presente, donde cuenta lo que a mi entender conformó el objeto bizarro. Cuadro, cámara de Gesell, padres. Entiendo este objeto, producto de la reversión de la función alfa, no se construyó solo de un golpe, sino luego de una serie de movimientos de incorporación de percepciones e intentos de transformación de sensaciones y pensamientos. Entonces, operando la formación de los elementos alfa y su deconstrucción para expulsar los restos por identificación proyectiva y recomenzar el movimiento. Es decir, la formación de la función alfa operando en los dos sentidos. Dicho en otros términos, producto de los diferentes pasajes de posición esquizoparanoide a posición depresiva y viceversa. Quizás aún más, operando ambas funciones en simultáneo. Para construir este objeto bizarro, el paciente invierte la función de los órganos de los sentidos, que en lugar de incorporar percepciones y llevarlas al interior, las evacúa. Evacúa sensaciones para producir una alucinación. En principio, en este objeto bizarro podemos encontrar restos de funcionamiento que se corresponden con funciones sensoriales, visuales y auditivas. De esta forma, en la fantasía del paciente, son expulsados los contenidos que se describen por el apartado siguiente y reingresan a la mente a través de los mismos sentidos que fueron expulsados. Imagino este objeto bizarro armado como muñecas rusas que se incluyen una dentro del otro, donde un objeto contiene al siguiente y es continente del siguiente. La enumeración que propongo a continuación es artificial. Lo realizo a fines de facilitar la descripción. No lleva un orden de importancia y tampoco su apareamiento de contenidos se puede reconocer los vestigios. Eso, ahí está. Bueno, me parece que no lo tengo, pero bueno, no importa. No, está bien, está bien. Está bien, no hay problema. El objeto bizarro. Igual lo picante del trabajo me parece que es justamente el análisis del objeto, ¿no? La descripción ya me parece que no sé, que supongo que quedó clara. Entonces, les describo el objeto bizarro dentro de 4 continentes. Uno es el analista, otro es el cuadro, otro es la cámara Gesell y otras las figuras paternas alucinadas, ¿sí? ¿Ok? El analista como continente de restos de yo y superyo, y fundamentalmente de superyo, correspondientes al ideal del yo, el cual el yo admira y al cual aspira a alcanzar. En este caso, ser el intelectual que triunfa,
desplazado en la sesión al analista que cura rápido. Y el analista se queda con el reino destinado al paciente. Dentro del cuadro, como continente, el cuadro como continente de la cámara Gesell, ¿no? En la creencia del paciente, el interior del cuadro ventana de la cámara Gesell contiene fragmentos del aparato psíquico, objetos internos y partes del yo, partes del superyo y de objetos y aspectos de objetos reales. El cuadro es un objeto bidimensional para ser mirado. También revierte su función y es convertido en un objeto que observa, como si fuese un ojo que mira y en su interior sus padres observan, escuchan y exclaman. Lleva adherido el fragmento de la personalidad relacionado con la vista y la observación. El cuadro como objeto bidimensional solo soportaría la adherencia. No puede contener objetos. En virtud de la alucinación, sufre una transformación y pasa a ser un objeto tridimensional que contiene objetos y partes de la personalidad de la habitación vecina. El cuadro se transforma en una ventana disimulada de una cámara Gesell, lo que le permite albergar en una habitación vecina, a una distancia soportable, objetos que a su vez contienen pensamientos que, de ser interiorizados por el paciente, resultarían sumamente dolorosos. En la transformación que el cuadro sufre, se pueden reconocer dentro de ella restos de instancias, yo y superyo, que mira y contiene una función observadora. Cabe destacar que estos restos, de haber sido integrado, pasarían a formar parte de lo que podemos conceptualizar como superyo. Cámara de Gesell. Entonces, primero analista, ya lo describimos, segundo cuadro, y ahora viene cámara de Gesell. Como continente de las figuras paternas. El continente cámara de Gesell en su dimensión tridimensional permite albergar en el interior a los padres, en tanto restos superyoicos de una instancia observadora. Vigilan lo que ocurre en el tratamiento, con vestigios y restos fantaseados por el paciente a lo largo de su vida, y rasgos de los padres reales, por ejemplo, que son fácilmente impresionables y sobrevaloran los dones intelectuales. Y después el último continente sería las figuras paternas alucinadas como continentes de varias cosas. Por un lado, restos de órganos de los sentidos, restos de funciones de la personalidad y restos de pensamientos. Entonces, los padres como restos de órganos de los sentidos, los padres alucinados dentro del cuadro pasan a ser a la vez objetos continentes de diferentes órganos de los sentidos. Oyen y ven lo que ocurre dentro del consultorio. Resulta interesante pensar que el paciente trata de mirar y escuchar a través de los ojos y los oídos de sus padres. El segundo continente dentro del continente de las figuras paternas serían restos de funciones de personalidad, que están ahí incluidos en estos padres alucinados. Restos de función yoica, estos aspectos de su personalidad que pueden realizar la autoobservación, ver y recibir, por ejemplo, su estado actual en quiebre psicótico. Restos de superyo que observan, evalúan y juzgan la distancia entre el yo y el ideal, con el cual se genera el sentimiento de falta, y esa falta representa lo que le falta para ser el ideal. Otro punto serían los padres pendientes de resultado con el aplauso preparado para el intelectual que triunfa. Después, restos de objetos superyoicos primarios que vigilan la aparición de un aspecto femenino y con la desmesura del superyo primitivo interpretan el sentimiento positivo hacia el analista como impulso homosexual.
Y por último, en una clave más regresiva, los padres como restos de objetos parciales en figura combinada, papá, mamá, pene, vagina, pecho, pezón, boca, que se dan placer y se impresionan frente a la integración que se produce dentro del consultorio, frente a un poder bueno. Dicha situación placentera se ve estorbada, pero no destruida por la envidia, lo cual otorga un buen pronóstico para el tratamiento. Y por último, restos de pensamientos que por definición no pueden ser pensados. Eh, Pensamientos oníricos acerca de sus deseos de ser un prestigioso intelectual con gran desarrollo académico, sus temores a no lograrlo, la percepción psicótica, etc. La aparición de sentimientos positivos hacia el analista, luego de la interpretación, se viven con el riesgo de ser rápidamente erotizados y que con la desmesura del superyo primitivo percibe e interpreta estos sentimientos como homosexuales, posiblemente resabios de una parte femenina no duelada en la adolescencia. Un deseo de ser poseer al analista idealizado que se carga con libido femenina hacia el analista. Bueno, em, reversión de la función alfa en el analista. Yo no sé si me estoy estirando si me estoy demasiado, ¿no? Pero bueno, bueno, voy a tratar de terminar rápidamente. Eh, si hay tiempo, porque yo me parece... ¿eh? Bueno, no, porque quería hablar un poco con ustedes. Eh, eh, Reversión entonces alfa en el analista, un encuentro con el dolor. Como se desprende del relato clínico, se trata de un paciente de los denominados graves. Como suele suceder en estos casos, la tormenta beta es desplegada y encarnada por todos los integrantes del campo, incluyendo el analista. Repasando el fragmento de material clínico en el que se muestra la reflexión del analista, me sorprendo de la desmesura de mi sentimiento de autoestima. Me guardé esa impresión para ver si era reedición de lo que a mí me pasaba, ¿no? El impacto de la trama histórica del paciente se entrelaza con la del analista y se produce momentáneamente un instante de reversión alfa en el analista en una escala diferente a la aplicada por las decisiones y las identificaciones proyectivas del paciente. Dado que la decisión del analista no llega hasta el fondo del yo y conserva la capacidad de análisis y de autoobservación. Gracias a haberme analizado unos cuantos años. Al enfrentarse con el temor a sufrir el dolor de estar frente a un hermano analizado enfermo, intenta evitarlo. El analista evacúa dentro de los continentes algunas partes de la personalidad que se detallan a continuación. Realiza por un instante una súbita evacuación en el interior de los padres del paciente, en el paciente y en su propio yo. Em, Primero, un aspecto ideal del yo del analista queda proyectado en el interior del yo del analista. Un aspecto del yo ideal, ¿no? Del ideal del yo, perdón. Proyectado en el interior del yo del analista. Se produce así una identificación proyectiva intrapsíquica entre objetos internos. El yo se inflama repentinamente con energía del ideal. La autoestima del analista, en parte lesionada por haber sido relegado en su infancia por la atención sustraída y apuntada a su hermano enfermo, cobra vida en la posibilidad de reivindicación que la oportunidad presente le ofrece. Este hecho se alimenta desde dos vertientes. Por un lado, el aplauso de los padres de la infancia y por el otro, la cura del hermano enfermo, con la fantasía de reparación implícita. Y quizás también el encubrimiento de la hostilidad a través de dicha reparación. B, un aspecto observador y evaluador superyoico es proyectado por el analista en el interior de los padres del paciente, con el aplauso preparado para el intelectual que triunfa. Pero es importante destacar que triunfa sobre el hermano quebrado, por lo cual el triunfo es infiltrado por el sentimiento de culpa, sentimiento que se abre paso al ingreso de la identificación proyectiva del paciente.
Y tercero, un aspecto yoico lesionado por haber sido relegado en la infancia, que es proyectado en el interior del paciente. En estos movimientos de corte eufórico, en el analista se continúan en la sesión con otros de talante triste. Recapitulo las impresiones, de pronto un silencio, un cambio radical, se pone triste. El clima de la sesión se siente denso y triste repentinamente. El paciente dice, ayer estaba hablando con mis viejos y me puse mal, pero muy mal, no sé si soy bipolar. El analista, frente a la sospecha promovida por sus propios sentimientos y gracias a la función psicoanalítica de la personalidad desarrollada por ser analizado durante años, conjetura y piensa como la hipotética madre de la introducción del escrito. Reinstala su función alfa y con lo acaecido en el campo analítico obtiene material de interpretación. La función psicoanalítica de la personalidad del analista realiza la función de reverie sobre su propia parte infantil. De este modo reingresa sus proyecciones temporales y devuelve estos pensamientos en forma de interpretación. Los padres del paciente dejan de contar la proyección, las identificaciones proyectivas del ideal del yo en el interior del yo del analista se deshacen y tanto el yo como el ideal retornan a su lugar anterior. Finalmente, el aspecto lesionado del yo del analista encuentra una nueva vuelta elaborativa. Bueno, en comunicación personal con Arnaldo Esmola, me acerca la idea de que esta, esta alucinación era un intento también podía ser un intento de compañía y de restitución de la compañía de sus padres, eh, y no, para no perder todos esos objetos. Cabe destacar que el modelo de Bion me ayudó a ser visible y a encontrar un modelo para pensar y comunicar y describir de manera ajustada una experiencia clínica. Em, bueno, nada, epílogo que fue todo bastante bien. Restituyó bastante su vida. Bueno, Bueno, gracias, Darío. Bueno, es un material riquísimo. eh, Primero, según lo que me parece, es porque nos presenta la potencia del psicoanálisis para tratar casos como la psicosis. Y se aventura Darío en el tratamiento de la psicosis. Em, y lo hace basándose en un gran teórico que es Bion. Pocos autores en psicoanálisis se han aventurado tanto a tratar, a analizar y tratar tan exhaustivamente la psicosis. Uno de ellos es Bion, otro es Lacan, de los más importantes, ¿no? Em, y bueno, Darío se mete en este tema y reflota o resalta este concepto que para él es muy importante, que es la reversión de la función alfa como productora del objeto bizarro, que está en el origen de la alucinación, alucinosis, etcétera. Así que me parece muy rico y bueno, abrimos eh, el espacio para preguntas, comentarios, tanto acá como a los que nos acompañan virtualmente. Lía. Bueno, me da mucho gusto eh, que haya un trabajo eh, sobre Villon, del cual es un autor que me ha inspirado mucho y cuya clínica también me ha inspirado mucho. Me parece que una de las cosas que a destacar justamente es que la identificación proyectiva puede ser una forma de comunicación primitiva que a su vez, si es contenida por el reverie y la función alfa del analista, puede ser transformada de objeto bizarro
elementos alfa con pedazos del yo y del super yo en algo que puede ser pensado. Así que me parece muy interesante el caso y muy complejo y este, me parece muy bien llevado el caso, que es muy, muy difícil, muy difícil. Este, pero me parece que el analista ahí funcionó como un continente adecuado, porque lo otro interesante del trabajo son todas las funciones de continente inadecuadas. Desde ya, supongo yo, empezando por los padres, con sus ambiciones con respecto intelectuales, etcétera, etcétera, con respecto al hijo. Así que bueno, muchas gracias por el trabajo. Bueno, también agradecerte mucho el trabajo. Lo primero que me llamó la atención es tu capacidad de hacer una síntesis muy breve cuando hablas del repaso del modelo, porque realmente es una síntesis muy lograda de un modelo complejo. Después pensaba, cuando hablas de la reversión de la función alfa, tanto en el paciente como en el analista, los pensaba como consecuentes con movimientos regresivos progresivos. Y también que la fragmentación, a mí me da toda la sensación de que se produce la fragmentación y el splitting, ¿no? Y la identificación proyectiva, que se producen pero no en unidades demasiado pequeñas, sino que siguen siendo reconocibles los pedazos, digamos, tanto en el objeto bizarro como, como en toda la argumentación que con cierta facilidad se rearma en la mente del analista y en la posibilidad de devolverla interpretativamente. Y entonces el entramado tipo guión no queda tan lejos, con lo cual también pienso que esto quizá hace a la cuestión del buen pronóstico. Bueno, me parece escrito con muchísimo detalle todos los movimientos y los distintos lugares, los distintos escenarios, ¿no? Donde se escenifica todo esto. Muchas gracias. De la Italia, Giorgio. ¿Cómo va ahí? Giorgio tiene que desmutarse, darse el micrófono. Ahí está. Ahora, Sí, ahora sí. bueno, en tanto, mucho gusto, saludos a todos. Lía, chao. Este, bueno, Darío, complimenti, se dice en Italia. Es un trabajo muy curado, eh, muy pasaje por pasaje. Porque cuando vos detallás las cosas, yo creo que es la gran, abarca todo el modelo de Bion. Si uno no va punto por punto, no se entiende el conjunto. Digamos, no se entiende cómo uno puede trabajar con un modelo así complejo, ¿no? Y también da una descripción de la mente, digamos, del paciente en este caso, como una mente compleja, como la describía Bion, ¿no? O sea, todos tenemos una parte psicótica de la personalidad y en este caso esta parte psicótica había invadido bastante. Te quería no solo felicitar, pero hacer una pregunta. O sea, a mí me impactó mucho cuando en passant así contaste de tu identificación con el hermano del paciente. A mí me parece que ahí hubo una, ¿cómo se diría? Una svolta fundamental, o sea, un pasaje de un contenedor o de un continente triangular edípico a una situación más alargada, o sea, la familia triangular triunfante
etcétera, daba paso a un aspecto que venía visto como el hermano enfermo, pero en realidad yo creo que era integrar el hermano era necesario para alargar el continente, porque si no se quedaba en una dimensión bidimensional. O sea, hay un pasaje al tridimensional en el momento en el cual el analista se identifica con lo que falta, o sea, pone adentro el núcleo familiar. Y esto a mí me parece que ha producido una serie de cosas, no solo en el analista, y bueno, eso nos los contarás otra vez, pero también en todo el grupo familiar. Yo creo que eso no lo sé cómo se puede explicar, digamos, sí, con eh, una identificación proyectiva, un mensaje, un cual cosa que llega al paciente y que llega a los padres. En alguna medida esto pasa y esto cambia el curso del análisis. Te quería preguntar si esto que yo vi ahí, a vos también te pareció una- un nodo disvolta, ¿cómo se diría en castellano? Un momento de pasaje fundamental. Y gracias, muchas gracias. Bueno, voy por parte. Sí, totalmente de acuerdo con esto de que eran fragmentos integrados grandes. No era un paciente con un psicótico cualquiera. La alucinación, a ver, las decisiones no estaban hechas una arriba de la otra con pedacitos así chiquitos y creyendo que era Napoleón, no sé por qué siempre ponemos a Napoleón desde los 5 años, o sea, había empezado un poquito más tarde. Incluso el quiebre fue a los 27. Es curioso, pues yo tuve varios pacientes que tuvieron quiebre a los 27 gracias a esto, no sé. Y pensar el tema de los 27 respecto del club de los 27, bueno, hay mucha historia para hacer por ahí. Quizás sea la última posibilidad de separarse del objeto primario, ¿no? Los 27, ¿no? ¿Cómo? El Club de los 27 son todos los que murieron, hay una lista enorme de todos los que murieron a los 27 por drogas. Jenny Joplin, Jimi Hendrix, ¿cómo se llamaba el otro? El de Doors, Jim Morrison. Hay un montón y valdría la pena hacer alguna vez un estudio sobre eso. Y yo, bueno, porque también hay quiebres psicóticos a esa edad. Pero bueno, volviendo a los fragmentos, sí, totalmente de acuerdo. Y lo que me pasó de un principio para que también, por el cual yo decidí tomarlo, es porque yo entendía lo que estaba pasando. De ahí a que le pudiese transmitir lo que estaba pasando era otra cosa, pero yo desde que lo tomé, desde que lo vi, vi a la familia y todo, sentía que entendía que lo que estaba pasando. Después, bueno, el destino de lo que podía llegar a pasar con eso era incierto, por supuesto, pero incluso alguna vez saliendo de una sesión, para que se den cuenta de los niveles de intrusión o de identificación proyectiva que tenía esto, le di con mi camioneta a una columna que está hace 30 años en el mismo lugar en el estacionamiento saliendo del consultorio. Le di para, cuando estaba saliendo por allá atrás, le di a la columna. O sea, y estaba hacía años que estaba ahí. O sea, no fue, no me la, no se corrió para darle. Pero bueno, sí, me pasaron bastantes cosas que tuve que aguantar. Y lo otro de Giorgio, sí, totalmente, Giorgio, estoy totalmente de acuerdo que hubo que incluir en el interior todo eso y que también, no lo detallé esto, pero veía a los padres con cierta frecuencia. Eh,
para contenerlos a ellos también, porque incluso hablaba por teléfono con ellos. Ellos me llamaban en un horario que yo sabía que era un tiempo así medio muerto mío, en el que yo estaba haciendo un viaje de un lugar al otro, y entonces tenían ese espacio para llamarme eventualmente. Eran muy impresionables, sí. Y que, viste, cuando alguien vos decís, ¡guau! ¿Viste? Sí, sí, ponele, sí. Viste, que se ponían hiperbólicos con las cosas. O sea, viste, decían, ¡guau! Sí, no, y Giorgio, totalmente lo que decís, te agradezco el comentario. Digamos que no lo tenía pensado tan claramente como lo trajiste, pero sí, justamente digamos, se salió de esa situación en la que estaba él y estaba el triángulo, digamos, ese pegajoso, digamos, ¿no? O sea, y entró el hermano. Y el hermano lo tuve que incluir yo, eh, que también fue resonancia de mi historia, pero digamos, pude, por suerte, trabajarlo. Bueno, tuve que trabajarlo así también para poder diferenciarlo, ¿no? O sea, el escrito fue una necesidad más que eh, más que un escrito teórico. ¿Hay alguien en el Zoom que quiera hablar, hablar, preguntar? Carlos está bien. Hola, buenas tardes. Hola Darío. Con el trabajo, como dijo muy bien antes, em, es una síntesis muy rica del pensamiento de Bion, quizá difícil de asimilar eh, de golpe cuando uno no tiene demasiados eh, eh, otros elementos. Y el caso es fascinante, realmente es una cosa que conmueve. Yo solamente quería preguntarte si no es una pena reducir el concepto, que no es que lo digas, pero aprovecho para preguntar, si reducir el concepto de reversión de la función alfa solamente a trastornos psicóticos. Si esto no es un concepto suficientemente rico como para, por ejemplo, aplicarlo en, digamos, en otros tipos de trastornos, como pueden ser los trastornos del pensamiento, o hasta uno podría llegar a pensar, lo planteo como pregunta, en los trastornos del espectro autista, en el sentido que me parece que la reversión de la función alfa es tan potente como el de la misma función alfa. Muchas gracias. No sé, la verdad que no, o sea, pienso que es ubicuo este mecanismo. Primero que es una descripción teórica, y como tal es un modelo que no es el territorio, pero finalmente, em, claro que lo pienso en todos nosotros. O sea, no tengo que irme más lejos, no sé en el autismo, pero en nosotros sí. Yo justamente lo que pensaba en el ejemplo ese de cuando alguien está hablando de un objeto en el análisis y dice, uy, a ver si me olvidé el teléfono prendido. Entre paréntesis, no sé si lo... eh, digamos, es la proyección de algo del oído, del super yo este que está escuchando, como uno habla mal de otro. O sea, finalmente va por ahí, en un objeto que
puede tener esa función. Y yo me acuerdo, una vez una paciente que no estaba tan grave se puso a hablar mal de la madre y yo tengo una máquina de filmar vieja en mi consultorio y no estará filmando, ¿no? O sea, muy ubicuo ese. Y como dice Giorgio, bueno, todas las partes psicóticas las tenemos, algunos pensarán que no y otros que sí, pero yo soy de los que piensa que sí. Así que bueno, gracias, Carlos. Bueno, A mí me vino la frase, el título de una película, pero no me acuerdo la película, La agonía y el éxtasis, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba, ¿por qué estos padres tan impresionables? Como si hubiera esto es fantasía mía, ¿eh? Como si hubiera una idea de salvación a través de un hijo muy brillante, ¿no? Como si los rescatara de quién sabe qué. Por eso digo la agonía. Y pensaba también lo desregulatorio, ¿no? Emocionalmente, del momento de fusión con el ideal. Porque en general tendemos a pensar en la caída de esa fusión y eh, como una especie de derrumbe. Pero el momento de fusión con el ideal pienso que también es muy conmocionante. Y me preguntaba si el llevarte puesta la columna tuvo que ver con algo de eso, o con arriba o abajo. Este, bueno, esto nomás. bueno, yo te quería traer un tema un poco controvertido, que es el tema de la interpretación en la psicosis. A ver, eh, mm, obvio, pienso que con la teoría de Bion se universalizó la cuestión psicótica, entonces todos tenemos un aspecto psicótico, estoy de acuerdo. Ya, bueno, Klein ya lo había universalizado, ¿no? Con la posición esquizoparanoide. Pero me parece que una esquizofrenia paranoide es algo un poco distinto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá viene toda la controversia de si se interpreta o no en la psicosis. Muchos dicen que no, porque justamente hay un yo muy frágil, y además el psicótico no metaforiza, no hay polisemia en las representaciones, sino que una palabra es una cosa. Entonces, ¿qué impacto puede tener algo que uno dice que es medio raro para el sentido común, para alguien que tiene un yo tan frágil y que lo toma como una cosa, digamos, ¿no? Entonces, vos, la pregunta que te quiero hacer es, vos le das una interpretación a él, que según yo la entiendo, vos le decís en relación a que él estaba muy contento con vos y de pronto pasa a sentirse mal, y vos interpretás que esto tiene que ver con una cuestión que a mi entender, y que vos también la decís, es una cuestión edípica, de rivalidad edípica, o sea, eh, la hostilidad que él puede tener frente al hermano analista, porque el hermano analista está teniendo su momento de gloria y él siente hostilidad y culpa en relación a eso, podría ser, ¿no? Entonces, me parece que se podría, quiero decir que tu interpretación podría ser pensada para un aspecto más neurótico del paciente. Em, a partir de tu interpretación, él relata lo que sería el objeto bizarro, ¿no? Entonces no sabemos si es un recuerdo o es una creación que se le produce frente a lo que podría ser el dolor psíquico que le produce tu interpretación y tocar algo verdadero. Entonces, tu interpretación podría funcionar como un disparador para que él haga nuevas reversiones de la función alfa. Digamos, habría un pensamiento que adviene y que frente a tu interpretación le despierte dolor y él revierta de nuevo función alfa y evacúe más elementos beta y forme más
objetos bizarros. ¿Se podría pensar así también? Se puede pensar. Pero bueno, nada, quería plantearte esta cuestión. Eh, yo creo, a ver, yo creo que si uno interpreta un contenido, pero para cualquiera, si uno interpreta un contenido al paciente, el paciente es llenar un barril de pólvora, vuela como un... Si yo interpreto una cosa continente, porque una cosa es ser continente y otra es hacer una interpretación de continente, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que estoy haciendo una interpretación de continente. Si es edípica, yo no sé si es edípica, yo qué sé, si estamos hablando de Edipo, tendría que ser un Edipo muy primario, y tampoco el complejo de Edipo primario es un complejo de Edipo, es un conjunto fantasmático, con lo cual, ¿por qué te digo que no primario? Porque él se extingue directamente cuando yo me llevo, o sea, hay un triunfo solo posible y me lo quedo yo, o sea, se lo afano. Entonces, me parece que y creo que no fue una interpretación de que produjo una reversión, porque al contrario, me parece que justamente pudo relatar toda una serie de historias en la que él la pasó bárbaro y estuvo con esta cuestión que fue un momento de gloria, digamos, y un momento que se le quebró. Y otra cosa, respecto de interpretar a un psicótico o no interpretar a un psicótico. Depende quién lo haga. O sea, digamos, un analista y un paciente psicótico, depende qué analista y depende qué paciente psicótico. O sea, yo con otro paciente psicótico por ahí me va muy mal y ahí te lo entendía, qué sé yo, y más o menos andábamos circulando por ahí. Entonces, si yo creo que si uno entiende, sí puede interpretar, pero tiene que interpretar lo posible de ese continente. Digamos, y la transmisión, en lo posible, y esto ya es una situación que para seguir pensándola, tiene que ser poética. No poética en el sentido de que tenga rima, sino en el sentido que lo plantea Meschonic, pero bueno, ahí nos iríamos lejos. Pero me parece que sí se puede interpretar a un paciente psicótico. Depende de depende de la pareja, finalmente. O sea, puede ser que uno, que a mí, ya te digo, interprete a otro paciente psicótico y vuele por el aire. Y yo con este lo entendía, andábamos más o menos bien, y creo que no, creo que sí se podía. Pues, el tema es, si uno habla japonés y el otro no entiende, y por lo menos hace el esfuerzo de entender que el otro está hablando japonés y está viendo a ver qué trata de comunicar, creo que sí, pero bueno. Bueno, Darío, lo mío son muchas preguntas, porque em, me pareció interesante lo de la parte psicótica de la personalidad. Me preguntaba si él estaba psicótico mucho tiempo, ¿no? O si se ponía en juego más la parte menos psicótica de la personalidad. Y me pareció interesante tu choque en el garage de tu consultorio, ¿no? Como actuando la parte psicótica que se ha puesto en juego en la sesión en un momento previo. Vos dijiste que tenía un diagnóstico de esquizofrenia el paciente y me preguntaba si realmente sería esquizofrénico o si en términos bionianos que tenga una parte psicótica no estamos hablando de esquizofrenia, ¿no? Por otro lado, me pareció que se reorganizó. Otra pregunta que tenía es, ¿cuánto tiempo lo trataste y si el proceso era con una frecuencia de varias veces por semana, ¿no? ¿En qué tiempo, digamos, se logró que el paciente se integrara? Pensaba también en esto que vos decías de los 27 años, como un momento de adolescencia tardía e ingreso a la adultez, poco como corrido, ¿no? Pero que se estaría poniendo en juego en este chico. Y me preguntaba también si el trabajo había pasado más por ser un buen continente al estilo bioniano o por el tipo de intervención, ¿no? Digamos, ambas.
Bueno, todas preguntas, gracias. Una más, una pregunta más. El origen de esta familia, si lo conoces, ¿de dónde venían? Si eran inmigrantes o qué generación de inmigración había. María, ¿quiere hablar? Pero no sé. Esto a ver, lo que me acuerdo. Creo que sí, bueno, tercera generación, no segunda. Perdón, no, los padres segunda y el tercero. Cuestión de, a ver, de si era el psicótico o no psicótico, y qué sé yo, no sé, le hicieron ese diagnóstico. Finalmente es como, viste, la época de Krepelin, se curaba, entonces no es psicótico, no era esquizofrénico, viste, claro. Entonces te lo diagnostican así, lo diagnosticaron tres, ¿eh? Y tres de las figurones, no tres cualquiera. De acá, de acá. De acá, no, sí, acá gente que roncaba, gente que se conocía. Vos describís, me parece, desde el punto de vista psiquiátrico, es una alucinosis, ¿no? Lo del consultorio y la cámara Gesell. Digo, te quería preguntar, ¿eh? Escucha, pero está en una mezcla, porque no le daba interpretación. Bueno, tal vez. Sí, está bien, está bien. Sí, sí. Porque, digamos, si tenía alucinaciones auditivas y solía tener, daba para pensar el diagnóstico de esquizofrenia. Al principio de todo fue. Él vino de otro tratamiento que que había empezado con un psicoanalista que lo medicaba mucho, y qué sé yo. Cada vez que se brotaba, se rebrotaba, lo medicaba de vuelta. Entonces, cuando vino, me fue gracioso, me dijo, me perdí por las calles. Yo atiendo a una cuadra de la calle Arce. Y entonces no llegó porque se perdió por las calles. Y la segunda vez que vino, que lo vi, le hice una interpretación, no me acuerdo bien cómo fue, pero le hice una interpretación que me fue bien y yo me entusiasmé. Entonces, eh, creo que era sobre una pulseada, él quería hacer una pulseada, una cosa por el estilo. La primera entrevista. Y entonces le digo algo respecto de, digo, me entusiasmé, que me fue bien, con estos pacientes, y qué sé yo, uno también entra en resonancia con alguna manía o alguna cosa, yo qué sé. Entonces le dije algo respecto de que, de que lo, digamos, de cómo lo había dejado al otro analista, porque él decía, él dijo algo respecto de que estaba muy mal, estaba con algo roto. Y entonces le dije que venía del análisis anterior con esa parte rota y eh, que bueno, que hay que ver si si se la hizo, que hay que ver cómo nos va a nosotros, y hay que ver si en todo caso, y ahí me fui al pasto, él, se la hizo fácil. Y ahí fue donde, ese fue de contenido. Y ahí es donde lo destruí. Y me dice, escucho que dicen drogadicto de mierda, ¿escuchás? Eh, y entonces le dije, corregí. Pues eso es interesante, cuando uno trabaja con psicóticos, que los entiende, poder corregirla, rectificar. Me pasó muchas veces. Entonces rectifiqué, dije, me parece que sentiste que no te regañé, te acusé, te sentiste acusado, y vos querés que yo sienta lo que vos sentís, que lo entienda, que lo sienta, le dije. Porque él me dijo, viste, ¿escuchás? Por eso digo, sí tenía, de estas tenía. eh, y al principio tuvo muchos. ¿Cuánto duró el tratamiento? Bastante. ¿Cuándo se integró? De a poco. O sea, terminó el tratamiento, se fue.
A los 7 años más o menos, estaba trabajando en una consultora, mujer, tuvo un par de hijos, qué sé yo, se casó, yo qué sé, esas cosas que no se podía distinguir de cualquiera de nosotros. Bueno. eh, hay- Bueno, Me intriga, ¿podía sostener todo eso que armó? bueno, bueno, de acá está Osvaldo, después pasamos a alguien del Zoom, Mirta, por eso, Osvaldo, Mirta del Zoom, después tenemos a María Politzer. Sí, sí, por eso tenemos unos cuantos acá, sí. Sí, sí, te anoté, pero le di la palabra a Osvaldo. Ahora sí. Bueno, a mí me llevaste a muchos años atrás. Cuando yo era candidato, trabajaba en una clínica psiquiátrica y hacía terapia de grupo. En una clínica psiquiátrica donde, al contrario, eran tratamientos biológicos, medicación, un poco lo que vos contás de este paciente. Pero claro, pasó que yo era joven, evidentemente les daba una posibilidad con la terapia de grupo de hablar, que hizo que un paciente de 20 años, diagnosticado con esquizofrenia paranoide y ya con 2 internaciones, le pidió a los padres, cuando salieron, que él quería tratarse conmigo. En aquella época, Bion para mí era grupos. Yo había estudiado el Bion de grupos, pero era toda una experiencia tomar un paciente psicótico. Y por suerte, digamos, mi supervisor me dijo, sí, tomalo, pero con terapia de familia, ¿no? Digamos, junto con el tratamiento, que también era de 5 veces por semana, tenían una terapia familiar, creo que todas las semanas, y yo los veía una vez por mes, los padres. En aquel momento para mí estaba bastante presente la teoría de Kohut, de el self como continente y como contenido. Es decir, el ser como contenido como representación de sí mismo. Y el self de continente mucho más parecido a la idea de ser, ¿no? Ahora, lo que yo percibí de entrada en la familia, bueno, trabajando también junto con el terapeuta de familia, ¿no? Que acá había una concepción en la familia de que los padres sabían mucho mejor que los hijos qué era lo que pasaba en los hijos y qué era bueno para ellos. Y el tema era que mi paciente, eran 2 varones también, mi paciente era el mayor, el padre era escribano, y se había definido que él iba a ser escribano, con lo cual estudiaba abogacía. Y hacía brotes paranoides que, por supuesto, interferían, digamos, con la carrera. La primera vez que yo tengo una entrevista con los padres, al mes más o menos de haber empezado el tratamiento, pasa algo muy parecido a lo que vos contás. La madre llega y prácticamente me abrazó, digamos, y dijo algo así como, le estoy tan agradecida a usted que conoce a Jorgito más que él mismo. Yo quedé así, choqueado con esto, pero también, bueno, tomando lo que dice Débora, ¿no? Sobre las interpretaciones, las cosas que uno dice y la capacidad que puede tener una familia o un paciente de rebotar, ¿no? Digamos, ese tipo de cosas. Porque yo puse cara como, no, y dije, inclusive no. La mujer siguió hablando, había todo un convencimiento, digamos, que yo era la persona, digamos, que para ellos era buena. La sesión siguiente con mi paciente, él llega y de nuevo, pero en otro tono, me dice, qué bien que estuvo ayer usted con mi mamá. Entonces yo le digo, ¿por qué? Y porque usted se hizo el modesto. Le dijo que no. Es decir, ahí yo me di cuenta que la cosa no pasaba por las interpretaciones, pero sí pasaba porque él me había elegido. Y acá había una cosa más allá de la razón, donde evidentemente yo era bueno para él, yo no sabía demasiado bien qué función podía cumplir, hasta que con los años me di cuenta que lo que yo conseguí es que a él le dieran de baja, con la idea de ser escribano, y al hermano lo pusieran en abogacía como... fue un recuerdo muy lindo,
que terminó de cualquier manera de una manera muy especial, porque en la medida que el padre lo dio de baja, consideró que ya no hacía falta más tratamiento, y la madre hizo un brote psicótico. Bueno, muy interesante tu trabajo. Me preguntaba a partir del comentario de Débora qué es interpretar, ¿no? Porque me parece que lo que dijiste es que vos entendías lo que le pasaba y sentirse entendido ya es un montón, ¿no? Y me hiciste acordar de una paciente que empecé a ver a los 23 años y había tenido un quiebre de desarrollo a los 11, menstruó una vez y nunca más hasta que empezó el tratamiento conmigo, que empezó a menstruar, ¿no? Y me preguntaba por el lugar del cuerpo, lo biológico, ¿no? En estas situaciones, en donde, bueno, fue un tratamiento muy largo con algunas situaciones de alucinación, pero recuerdo un sueño que tuvo como, soñó con un pedazo de hielo que tenía congelado un montón de restos de pescados raros, ¿no? Como un conglomerado, y así, así me imaginé lo que podía ser un objeto bizarro, ¿no? En el psiquismo que obtura toda posibilidad de contacto, ¿no? Y de ser comprendida. Bueno, eso. Y otra pregunta es si hubo otros momentos alucinatorios a lo largo del recorrido que tuvieron, porque, bueno, ¿no? Debe haber sido oscilatorio. Bueno, gracias. Más que nada fue al inicio los movimientos alucinatorios. Después fueron más persecuciones, digamos, pero fueron disminuyendo con el tiempo. Yo, discúlpenme, pero yo entiendo que, y estoy totalmente de acuerdo, que entender a alguien es muy importante, pero no alcanza. Las interpretaciones, pues yo interpretaba todo el tiempo al estilo de lo que les mostré, o sea, interpretaciones transferenciales, cuando obviamente se daban, a veces no hacía falta que me incluya porque podía utilizar los personajes del relato, pero era permanente el tema de las alucinaciones, de las interpretaciones. Y por otro lado, no, la medicación no estaba. O sea, digo porque es importante, en ese momento, no, conmigo no, en ese momento yo supervisaba con MOM y eso fue hace mucho. Y entonces le digo, pero no hay que medicarlo porque se deteriora. ¿Y quién te dijo, me dijo, se deteriora? Bueno, dicen por ahí, digo, dice, ¿sabes qué? Probá primero, después hacé tu opinión. Y la verdad que tenía razón. O sea, no. Por supuesto que el quiebre produjo algo, pero una lesión que no se siguió multiplicando porque estaba sin medicación. ¿Qué más? No, y esto de si le hablé a la parte psicótica o no psicótica, siempre uno duda. Yo no sé a quién le hablé, yo le hablé a él, qué sé yo. Viste, y eso es muy claro, y entendieron los dos, me parece. Eh, Entendimos los cuatro, me parece, que estábamos ahí adentro. Bueno, Mirta, Mirta Celser. Mirta, ¿escuchás? Te dan la palabra. Bueno, no sé cómo va a salir la cosa, porque estoy con mala conexión. Pero bueno, primero y ante todo, quiero agradecer a la comisión por haber traído un trabajo tan, para mí, por lo menos tan importante. Y que me abrió un montón de cosas que quiero preguntarle. Y lo quiero abrir más aún en la línea de Carlos Tapia,
quiero abrirlo más. Em, Tengo la impresión de que esto se trata de hacer pasar por bueno lo que es malo, es decir, hacer pasar por alfa lo que es beta. Si es así, si es así, si los impactos son así, si desde los gráficos estamos viendo esto que no llega a la función alfa y se transforma en beta, lo que vos escribiste, ¿no? La pregunta mía es si lo puedo abrir más. Más quiero decir, está en la familia hace pasar por bueno algo que no es bueno, que es la exclusividad y el narcisismo de los padres puesto en él y la importancia intelectual que este chico tenía para que ellos se sientan importantes o no fracasados, por lo menos. Pero si esto lo puedo abrir un poco más, esa es la pregunta. Si es solo familiar o si estamos en un momento, y lo podemos ver, que en las instituciones, en las relaciones sociales, en lo que estamos viviendo en el mundo, se hace pasar por bueno lo que es malo y que eso puede, como vos mostraste, traer mucho deterioro en la gente que no está preparada o advertida de esas cosas. ¿Puede ser algo así? Te lo pregunto porque yo no trabajo con No gente sé si te tan, termino, no sé si te no, termino de... espera un poquito, no trabajo con gente tan, eh, de tanta enfermedad y además en el transcurso de la charla de hoy me gustaron muchísimo las preguntas y muchísimo tus respuestas. Esa ambigüedad de dar lugar a la creación del propio analista, de dar lugar al movimiento y de dar lugar a los estilos del analista, ¿no? Eso, nada más. Esa es la Mira, pregunta. mira, no sé si te terminé de entender lo que dijiste respecto de hacer pasar por bueno. O sea, sí, lo de la familia, lo entiendo, pero no sé si te referías también a algo de la función alfa revertida. Pero mira, esto fue hace 30 años, no sé si era el mismo mundo, pero yo respecto de esto tenía como cierta cosa. Un lugar donde estuve, ni bien me recibí, fue en el Alvear con Raúl Camino, que hacía comunidades terapéuticas. Él fue el referente de comunidades terapéuticas. Y yo era coordinador con él, coterapeuta con él. Que aparte me divertía muchísimo, pero le perdí absolutamente el miedo a esto. Eh, era sorprendente él, ¿no? Tenía un talento natural que era impresionante. Traían a un paciente excitado, atado, y él decía, desátenlo, lo primero que hacía, desátenlo. Y cambiaba el tono de voz y lo bajaba. Bajaba era un encantador de serpientes, pero de todos modos yo sabía que se podía, digamos, que estaba eso. Una vez yo tuve una experiencia muy graciosa, no sé, en ese momento no, pero tuve una experiencia de cuando estaba en la ambulancia, cuando todavía no me había recibido, me habían empezado a dar de guardia. Y fui a ver un paciente, a buscar un paciente que tenía que haber vuelto al Borda el jueves y era domingo, y estaba tirando muebles contra la pared en la casa. Fui con el ambulanciero y llamé y dije, miren, esto yo no puedo hacer nada. El tipo encima era grandote. Y entonces dice, bueno, llamé a coordinación y me dice, bueno, vamos a llamar a la policía. Y le digo, pero si viene la policía, esto va a ser un desastre, va a correr sangre. Y bueno, pero no hay otra. Entonces vino la policía, vinieron dos patrulleros con tres policías adentro. Y se metieron en escuadrón, así, adentro de la casa. Y el tipo dijo, muchachos, está todo bien, ¿dónde hay que ir?
Entonces dije, este desgraciado, ¿dónde estaba recién? O sea, está siempre, lo que pasa que aunque no lo veamos, y Freud lo dice también, en el esquema también dice que los pacientes con demencia precoz, cuando se están mejor, dicen que hay una parte de la personalidad que estaba mirando o vigilando, viendo cómo el loco se paseaba por adelante. Más o menos es la idea, pero está en el esquema esto. Digo porque para palabra de Freud es palabra divina. Bueno, bueno, me pareció súper interesante el trabajo. También se me iban ocurriendo cosas, esto que decía Lucas, ¿no? Digamos, del objeto bizarro como, digamos, un objeto que tiene la ventaja de que puede ser reconocido más fácilmente que cuando algo aparece despedazado en micropartículas. Y pensaba, me hiciste acordar mis épocas de hospital que a los que empezaban nos daban los pacientes más graves, ¿no? Pero casi que extrañé esa época porque pensaba cuánta vida mental, ¿no? Vida mental, tantas veces con pacientes que uno está que está esto del vacío, del aburrimiento, que no pasa naranja, ¿no? Y acá vos describís un mundo muy rico mental. Y pensaba entonces también, me gustó tu posición cuando discriminaste esto de que no era con envidia, ¿no? Pensé, wow, qué dato interesante esto, ¿no? Porque no es lo mismo. Me acordé de la película Toy Story, cuando el chiquito, no sé si se acuerdan, rompía los juguetes y después armaba una combinación que era bizarra, desagradable y que era todo con el ánimo de destruir y despedazar, ¿no? Y que era chocante ese objeto. Pero pensaba, te veía ahí trabajando, tratando de entender o no, sí, de poder ver qué pasaba ahí, cómo ayudar. Y entonces pensaba en las ventajas de la alucinación, ¿no? Cuando te explicaban la alucinación era mala palabra. Y entonces pensé, bueno, cómo a su manera él trataba de cómo podía de decir algo. Y me acordé, una vez escuché una pareja que se había perdido, una mujer que la habían estado buscando perdida en la selva de Salta, en el Parque del Nacional El Rey. Creo que lo habíamos contado en un momento acá, y que la mujer, el marido se lastimó seriamente y la mujer estuvo una semana caminando para pedir ayuda. Él murió y a ella la encontraron y después, como 2 meses después, ella dio una entrevista y ella contaba, le preguntaban cómo se había salvado y ella contó que el último día que flaqueaba, ya no daba más, veía, escuchaba voces y veía gente que la arengaba a seguir. Dale, que te están esperando, ya estás, como que era una campeona, ¿no? Que era una campeona que estaba resistiendo y que lo iba a lograr. Y entonces yo pensé, ahí las alucinaciones la habían salvado directamente, ¿no? Y bueno, esto, pensé que de alguna manera este trabajo me lo evoca a eso también. Giorgio, ¿Se escucha? sí. Ecco. Bueno, sí, parece ser que el estímulo fue muy fuerte porque la ampliación de la contribución de los compañeros, iba a decir, bueno, de los colegas, digamos, es realmente muy interesante. Yo agregaría dos cosas. Una, la idea de Bion de la oscilación PSD, que no es lo mismo. Digamos, la Klein obviamente descubre estos dos momentos, pero Bion pone el sistema en oscilación. Por eso los aspectos psicóticos o no psicóticos van y vienen en en la personalidad, digamos, que funciona, digamos. El hecho es que a mí me parece que este paciente estaba en una posición marmórea, muerta, en D, en la fase depresiva, pero que se había quedado ahí reificado por la familia
que lo veía como un dios alfa, digamos. Esto es distinto ver a alguien como un dios alfa que tener una función alfa. La función alfa es, me parece, lo que el análisis le ha restituido a este paciente. Se podría decir una reversión o una controrreversión, digamos, como fenómeno, ¿no? Por otro lado, un colega habló de los grupos, hablando de Bion, y yo trabajo, como ustedes, algunos de ustedes saben, hace 50 años con grupos bionianos. Yo creo que como dice Ferro, en la estancia de análisis, hay un grupo. Darío nos ha descrito un grupo y se trabaja con lo que hay. No es el grupo solo interno, el grupo fantasmático que está en la sesión y todos los personajes tienen un rol. Y yo creo que en alguna medida el alargar a una situación de grupo ha podido tener una contenimiento, como se dice, un contenimiento, un contenidor más amplio. O sea, el grupo lo que puede hacer mejor que el análisis dual es tener una capacidad más amplia para muchos aspectos que tienen que ver con la fragmentación, con la psicosis, etcétera. Por lo tanto, digamos, también la colega que hizo una aclaración sobre la alucinación me gustó mucho porque en una de las tablas de Bion, yo no sé si fue una mal traducción en la obra italiana, pero la alucinación aparecía en la tabla de Bion junto con sueños, pensamientos, fantasías. Después fue quitada esto de la tabla, pero yo creo que la función de la alucinación es posible que nosotros tengamos que repensarla mucho y es posible que sea una función muy primitiva, primaria, una posibilidad en acto de transformarse piano piano en en otra cosa, como puede ser un sueño, etcétera. Gracias. Tenemos poco tiempo, así que les pido que sean breves en los comentarios. Carlos, Lía y después Darío va a finalizar. Nadie más, ¿no? Sí, yo seré breve porque tengo un paciente que está por llegar. Yo quería decir algo relacionado a el término esquizofrénico, obsesivo. Yo creo que nosotros, si partimos del concepto de la unidad de la mente, de la pérdida de la unidad de la mente, no hay personas esquizofrénicas, no hay personas histéricas, hay personas con trastornos esquizofrénicos o con funcionamientos psicóticos. Y si uno parte de este presupuesto, uno tiene un campo más amplio para interpretar. Retomo la pregunta de Débora. Yo creo que un paciente esquizofrénico siempre tiene partes que están en contacto con el principio de realidad. Cuando yo trabajaba en un psiquiátrico, nunca había una persona que quería salir de una habitación y se pegaba la cabeza contra la pared para atravesar la pared. Siempre iba y abría la puerta. O sea que siempre hay partes sanas en cualquier persona que esté totalmente trastornada. Y a esa parte sana es a la cual hay que dirigir la interpretación, porque eso es lo que de alguna manera va a permitir un reacomodamiento de esa persona. Sí, quería preguntarte si además de interpretaciones le hacías descripciones, porque me parece que en estos casos la descripción es algo muy importante, que además eh, es esta descripción, desde mi punto de vista y en mi experiencia con este tipo de pacientes, es hacerles tomar conciencia justamente de los aspectos psicóticos de la personalidad. Entonces, eh,
cuando la parte psicótica predomina, pero uno hace descripciones, esto permite justamente la toma de conciencia de los aspectos psicóticos de la personalidad para la otra parte de la personalidad que quizás, digamos, sí tiene capacidad de pensar, sí tiene capacidad de usar la función alfa para pensar en lugar de fragmentarla. Sí, la respuesta es claramente sí. Mira, pero siempre estaban, cuando yo entendía, cuando no entendía nada, trataba de hacer una descripción. Yo tengo formación en observación de bebés y eso da un punto, ¿no? Donde uno puede ir eh, imaginando, tejiendo, y si no, trataba de describirle la continuidad en la sesión de los movimientos que yo veía. Pero, mira, me acordé particularmente de una vez que dijo, estábamos hablando de una cosa respecto me contó algo de que se había encontrado con un amigo que había estado en el jardín con él y ahora él tenía una vida y él no, digamos. Esta más o menos la descripción era esta. Y entonces dice, fue al baño y cuando fue al baño vio que yo tenía un consultorio de niños. Entonces me dice, me molesta el reloj, el tic-tac del reloj. Y le dije algo, le hice una interpretación respecto de que lo que le estaba marcando el reloj era el tiempo que había pasado, en el que su amigo había crecido y él por ahí no, y él había visto esto, digamos, que el amigo había crecido. Y entonces me dice, ¿atendés niños? Le digo, sí, de todas las edades. Y entonces me dice, ¿podemos ir? Y le digo, vamos. Y fuimos al consultorio de niños y ahí él se puso a jugar con la plastilina, no sé qué quiso, alguna cosa así. Por eso digo, siempre, digamos, para mí, o sea, por ahí hay interpretaciones de continente, lo descriptivo son finalmente interpretaciones de continente. Yo lo pensaba respecto de, bueno, fue al baño, hizo un movimiento, viste, el reloj le molesta, vio el consultorio de niños, ¿entendés? Y me pregunta sobre los niños, sobre si atiendo niños, y que justo ese día había visto un chico que había salido del consultorio. Eh, en esa época yo también atendía bastante niños. Así que sí, la respuesta claramente sí. Bueno, eran, digamos, descripción de los movimientos mentales. Bueno, pero ya tenemos que terminar acá, una lástima, porque se estaba poniendo lindo. Bueno, muchísimas gracias, realmente fue muy grato y lamento haberme extendido tanto en la descripción, pero de la descripción del principio, pero bueno, clínicamente era lo picante. Decirle que no estoy. Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias a Nos despedimos de todos los que nos acompañaron virtualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima.